Determinación de la densidad aparente y porosidad abierta de una roca. Para realizar este ensayo vamos a emplear una probeta de calcarenita y necesitaremos una estufa, un recipiente de vacío y una balanza de precisión. Para desecar la probeta y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 70 más menos 5 grados centígrados. Tras dejar enfriar la probeta extraída de la estufa, esta es pesada en la balanza de precisión obteniendo su masa desecada, MD. Para saturar los poros abiertos de la probeta, esta se coloca en un recipiente de vacío, disminuyendo la presión gradualmente hasta alcanzar 2.0 más menos 0,7 kilopascales, presión que se mantendrá durante 2 horas. A continuación, se introduce agua destilada a 20 más menos 5 grados centígrados en el recipiente hasta sumergir las probetas en un tiempo mínimo de 15 minutos. Una vez sumergidas, se restablece la presión atmosférica, dejando las probetas durante 24 más menos 2 horas a esta presión. Se pesa la probeta saturada sumergida en agua en la balanza hidrostática y se anota el valor MH. La probeta saturada con agua se pesa en la balanza de precisión, obteniendo su masa saturada MS. Determinación de la absorción de una roca. Para realizar este ensayo vamos a emplear una probeta cúbica de calcarenita y necesitaremos una estufa, recipiente con apoyos metálicos y una balanza de precisión. Para desecar la probeta y poder determinar su masa constante, será una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 70 más menos 5 grados centígrados. Tras dejar enfriar la probeta extraída de la estufa, esta es pesada en la balanza de precisión, obteniendo su masa desecada, MD. Para saturar los poros abiertos de la probeta, esta se coloca en un recipiente sobre unos apoyos de acero inoxidable y se vierte agua en el recipiente hasta la mitad de la altura de la probeta. Transcurridos 60 minutos, se continúa vertiendo agua en el recipiente hasta cubrir 3/4 de la altura de la probeta. Transcurridos otros 60 minutos, se continúa vertiendo agua en el recipiente hasta cubrir por completo la probeta. Periódicamente, se girará la probeta dentro del recipiente cambiando la cara de apoyo. Transcurridas 48 horas, se saca la probeta del recipiente. La probeta saturada con agua se pesa en la balanza de precisión, obteniendo su masa saturada, MS. Determinación de la densidad de un vidrio. Para realizar este ensayo vamos a emplear una probeta prismática de vidrio y necesitaremos calibre o pie de rey y una balanza de precisión. Se miden con el calibre 3 aristas de la probeta que formen triedro para obtener el volumen aparente de la probeta multiplicando dichas aristas. La probeta de vidrio es pesada en la balanza de precisión, obteniendo su masa desecada.
Determinación de la densidad de un vidrio. Balanza hidrostática. Podemos recurrir al empleo de la balanza hidrostática para determinar el volumen de una probeta de vidrio por aplicación del principio de Arquímedes. Para ello, se pesa la probeta de vidrio al aire y se anota su valor, PD. A continuación, se pesa la probeta de vidrio sumergida colocándola en el cestillo de la balanza hidrostática. El cestillo se encuentra sumergido en agua, de forma que obtenemos el peso sumergido, PdW. La diferencia del PD menos el PdW dividida por la densidad del líquido, en este caso se trata de agua de densidad 1, nos da el volumen de la probeta. Determinación del peso específico de una madera. Para realizar este ensayo vamos a emplear una probeta prismática de madera y necesitaremos un calibre o pie de rey, una estufa y una balanza de precisión. Para desecar la probeta y poder determinar su masa constante, se emplea la estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 103 más menos 2 grados centígrados. Tras dejar enfriar la probeta extraída de la estufa, esta es pesada en la balanza de precisión, obteniendo su masa desecada. Se miden con el calibre 3 aristas de la probeta que formen triedro para obtener el volumen aparente de la probeta, multiplicando dichas aristas. Determinación de la densidad aparente de un aislamiento. Para realizar este ensayo vamos a emplear una probeta prismática de poliestireno expandido y necesitaremos un calibre o pie de rey y una balanza de precisión. Se miden con el calibre 3 aristas de la probeta que formen triedro
para obtener el volumen aparente de la probeta multiplicando dichas aristas. La probeta de poliestireno expandido es pesada en la balanza de precisión, obteniendo su masa. Determinación de la densidad real de una roca. Volumenómetro. Para realizar este ensayo vamos a emplear muestra triturada a tamaño 0,063 milímetros de calcarenita, un volumenómetro, un vaso de precipitados, alcohol y una balanza de precisión. Para desecar la muestra triturada y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá estar a una temperatura de 70 más menos 5 grados centígrados. Taramos la balanza con la lámina de acetato que nos servirá de portamuestra. Tomamos aproximadamente unos 50 gramos de calcarenita triturada y anotamos el valor exacto de la muestra tomada, MT. Se vierte alcohol con el vaso de precipitados en el volumenómetro hasta una primera unidad de medida de volumen que denominaremos V1, tomando nota de su valor. Se seca cuidadosamente el cuello del volumenómetro para evitar que se produzcan adherencias al introducir la muestra de calcarenita. Se introduce poco a poco la muestra triturada de calcarenita en el volumenómetro, comprobando que se produce una correcta decantación. Una vez introducida toda la muestra, se coloca el tapón del volumenómetro y se deja que la muestra decante por completo en el interior. Una vez que la muestra ha decantado, podemos tomar el valor de la segunda medida de volumen que denominaremos V2. Determinación de la densidad real de una roca. Picnómetro. Para realizar este ensayo vamos a emplear muestra triturada a tamaño 0,063 milímetros, un picnómetro, un vaso de precipitados, una pipeta de Pasteur, alcohol y una balanza de precisión. Para desecar la muestra triturada y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 70 más menos 5 grados centígrados. Taramos la balanza con la lámina de acetato que nos servirá de portamuestra. Tomamos aproximadamente unos 10 gramos de roca triturada y anotamos el valor exacto de la muestra tomada, MD. Se pesa el picnómetro vacío anotando su valor, MPIC. Con ayuda de un vaso de precipitados se vierte alcohol en la parte inferior del picnómetro. Se coloca la parte superior del picnómetro y se termina el proceso de llenado con ayuda de la pipeta de Pasteur. Se pesa el picnómetro lleno de líquido y se anota su valor, MP. Una vez vaciado el picnómetro, se introduce la muestra triturada dentro de él y se repite el proceso de llenado con alcohol hasta
Determinación de la densidad de una pieza metálica. Balanza hidrostática. Para poder determinar la densidad de un material del que disponemos de una muestra de forma irregular, recurrimos al empleo de la balanza hidrostática, que nos permite, por aplicación del principio de Arquímedes, obtener el volumen de la muestra. Para ello, se pesa la pieza de forma irregular al aire y se anota su valor, PD. A continuación, se pesa la pieza sumergida, colocándola en el cestillo de la balanza hidrostática. El cestillo se encuentra sumergido en agua, de forma que obtenemos el peso sumergido, PdW. La diferencia del PD menos el PdW, dividida por la densidad del líquido, en este caso se trata de agua de densidad 1, nos da el volumen de la pieza. Determinación de las propiedades de una gravilla. Para determinar las propiedades físicas y estructurales de áridos, tomaremos una muestra del árido y necesitaremos un recipiente, una tapa de vidrio, vaso de precipitados y una balanza de precisión. Para desecar la muestra del árido y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Taramos la balanza a cero con el recipiente y la tapa de vidrio que emplearemos para tomar la muestra. Se determina el volumen del recipiente llenándolo con agua y determinando cuánto pesa el agua que llena el recipiente. El peso del líquido dividido por su densidad nos da como resultado el volumen del recipiente, VA. En este caso, la densidad es 1. A continuación, tomamos una muestra de la gravilla, llenando el recipiente. Determinación de las propiedades de una gravilla. Para determinar las propiedades físicas y estructurales de áridos, tomaremos una muestra del árido y necesitaremos un recipiente, una tapa de vidrio, vaso de precipitados y una balanza de precisión. Para desecar la muestra del árido y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Taramos la balanza a cero con el recipiente y la tapa de vidrio que emplearemos para tomar la muestra. Se determina el volumen del recipiente llenándolo con agua y determinando cuánto pesa el agua que llena el recipiente. El peso del líquido dividido por su densidad nos da como resultado el volumen del recipiente, VA. En este caso, la densidad es 1 al utilizar agua. Posteriormente se vacía el recipiente y se seca tanto el recipiente como la tapa de vidrio. A continuación tomamos una muestra de la gravilla, llenando el recipiente, comprobando que no sobrepasamos el volumen del recipiente mediante el ajuste perfecto de la tapa de vidrio sobre el borde del recipiente. La muestra es pesada en la balanza tomando el valor, MD. Por último, vertemos agua sobre el recipiente con el árido para rellenar los espacios intergranulares. Pesando el recipiente, se obtiene la masa saturada del árido, MS.
Determinación de la resistencia a compresión de un ladrillo. Para determinar la resistencia a compresión de un ladrillo, utilizaremos una pieza refrentada con mortero que someteremos a una carga de compresión en una prensa hidráulica. Se determina la superficie de las caras sometidas al esfuerzo de compresión midiendo sus dimensiones en el centro de las caras. La media aritmética de las superficies será el área sometida al ensayo. Se coloca la pieza de arcilla cocida en el apoyo de la prensa y se activa el dispositivo de carga con una velocidad de carga que dependerá de la resistencia a compresión prevista tal como se recoge en la norma. Una vez producida la rotura, se toma nota del valor de la carga de rotura, F. Determinación de la resistencia a compresión de una roca. Para determinar la resistencia a compresión de una roca, utilizaremos una probeta cúbica que someteremos a una carga de compresión en una prensa. Se determina la superficie de las caras sometidas al esfuerzo de compresión midiendo sus dimensiones en el centro de las caras. La media aritmética de las superficies será el área sometida al ensayo, A. Se coloca la probeta en el apoyo de la prensa y se activa el dispositivo de carga, con una velocidad de carga de 1 más menos 0,5 megapascales por segundo. Una vez producida la rotura, se toma nota del valor de la carga de rotura, F. Determinación de la resistencia a tracción de una barra de acero. Para determinar la resistencia a tracción del acero, utilizaremos una barra corrugada de 12 milímetros de diámetro que someteremos a una carga de tracción en la prensa. Con ayuda del calibre se mide el diámetro de la barra corrugada, D. Se coloca la barra corrugada en la prensa, fijándose con las mordazas. Se pone en funcionamiento la prensa a tracción con una velocidad de carga de entre 2 y 20 megapascales por segundo. Se toma el valor de la carga de rotura, F. Se aprecia en la imagen la disminución de sección en la zona de rotura de la barra. Determinación de la resistencia a flexión de una baldosa. Para determinar la resistencia a flexión de una baldosa cerámica, necesitaremos un flexómetro y un calibre o pie de rey. Con el calibre medimos el espesor de la baldosa y anotamos su valor, H. Con el flexómetro medimos el ancho de la baldosa y anotamos el valor, B. También medimos con el flexómetro la separación entre los apoyos anotando el valor, L. Colocamos la baldosa en la prensa centrándola sobre los rodillos de apoyo. A continuación, ponemos en funcionamiento la prensa aplicando la carga centrada. Se toma el valor de la carga de rotura, F. Determinación de la resistencia a flexión de una roca. Para determinar la resistencia a flexión de una probeta de roca,
necesitamos un flexómetro y un calibre o pie de rey.